La xenoglosia es una rara anomalía que se encuentra principalmente en casos de mediumnidad y de reencarnación, en personas que usan lenguas que no han aprendido en sus vidas actuales. En la xenoglosia relacionada con la reencarnación, el idioma lo hablaba la persona fallecida con la que se identifica el sujeto del caso. Este fenómeno se ha informado tanto con recuerdos espontáneos de vidas pasadas como con recuerdos inducidos en la regresión hipnótica. Hoy nos enfocaremos en el primer tipo. El término xenoglosia fue acuñado por Charles Richet a principios del siglo XX. En 1974, el Dr. Ian Stevenson distinguió entre las versiones receptiva y recitativa en el habla. En la xenoglosia receptiva, una persona puede conversar de manera inteligible en un idioma extranjero que no ha aprendido, mientras que en la versión de xenoglosia recitativa, el idioma se despliega solo de manera no comprensiva y memorística. Más recientemente, James Matlock introdujo el término xenoglosia pasiva para describir la influencia inconsciente de un idioma no aprendido en la pronunciación y en otros aspectos de la producción del habla, la lectura y la escritura. La xenoglosia escrita también se denomina xenografía. La xenoglosia implica el uso de un idioma real, a diferencia de la glosolalia, que es la emisión de sílabas sin sentido en una forma que suena como si fuera un idioma de verdad. En realidad, muchos casos de aparente xenoglosia son demostrablemente falsos. En un caso estudiado por Stevenson, por ejemplo, un grupo de trillizos noruegos que se creía que hablaban finlandés entre ellos, resultó haber desarrollado un lenguaje privado, comprensible únicamente para ellos. En otros casos, los sujetos usaban palabras de idiomas reales a los que habían estado expuestos anteriormente en la vida. Un ejemplo famoso fue el de un joven bajo hipnosis que habló y luego escribió algunas palabras en osco, un idioma extinto del sur de Italia. Tras la investigación, se descubrió que había adquirido el pasaje de un libro que estaba abierto en una mesa de la biblioteca y estaba a la vista. La verdadera xenoglosia en los casos de reencarnación ocurre con frecuencia cuando hay una diferencia palpable en el idioma hablado por la persona anterior y el sujeto presente. También ocurre el fenómeno en el que un sujeto se resiste o tarda demasiado en aprender el idioma de su familia biológica. Este fenómeno se presenta con regularidad cuando hay una diferencia radical entre los idiomas de la vida anterior y de la vida presente, como por ejemplo un grupo de niños birmanos que recordaban haber sido soldados japoneses asesinados en Birmania durante la Segunda Guerra Mundial. La xenoglosia y la fobia a dejar de usar la lengua de una existencia previa pueden también aparecer juntas en un mismo caso. Naveguemos ahora en los casos de investigación sobre este fenómeno. Un niño tailandés de Bangkok, llamado Thukhorn Chitpricha, se identificó como el hermano mayor de su padre, Dang. Dang había vivido en otra parte de Tailandia, donde se hablaba un dialecto diferente. Había sido dueño de una empresa que suministraba vehículos de construcción, pero había fallecido en un accidente automovilístico unos meses antes de que naciera Thukhorn. Thukhorn sufría de pesadillas y fobias aparentemente relacionadas con la muerte de Dang, y cuando tenía entre 18 y 27 meses era capaz de reconocer a dos de los empleados de Dang. Los llamó por sus apodos y les habló en su dialecto, usando una forma lingüística que en ese dialecto es la correspondiente para un hombre que se dirige a un inferior. Los entendía cuando le hablaban y además respondía de forma apropiada, aunque su vocabulario era algo limitado. El segundo caso es el de Stephen Stein. Él es estadounidense y cuando tenía 3 años su madre y su hermana lo llevaron a un restaurante mexicano. Stephen había nacido en Filadelfia y nunca antes había estado expuesto a la comida o la cultura mexicana, tampoco al idioma español. En el restaurante vio un gran mapa de México en la pared. Después de estudiarlo en silencio por un rato, señaló un pueblo, pronunció el nombre correctamente y dijo que él era de ahí. No mucho después, todavía sin haber cumplido los 4 años, mientras miraba un programa de televisión sobre la batalla del Álamo con su madre, pasó el dedo por la pantalla y le contó cómo había sido estar allí. Señaló un lugar concreto y dijo que ahí lo habían matado. Aunque nunca había estudiado el español, como adulto descubrió que los significados de las palabras a veces simplemente venían a él, y más de una vez corregía la pronunciación de su madre mientras intentaba aprenderlo. Este otro caso es el de Promsin. Bongkuk Promsim era un niño tailandés que recordaba la vida de un joven laosiano asesinado de una familia de expatriados. Sus recuerdos eran lo suficientemente claros y concretos como para permitir identificar al joven.
Además de sus recuerdos verificados, Bongkuk se comportó de manera diferente a la de su familia, y sin embargo de acuerdo con las prácticas laosianas. Comía con las manos en lugar de con una cuchara y se lavaba las manos sumergiéndolas en un cuenco en lugar de dejarlas correr bajo el agua. Cuando se le pidió que explicara este comportamiento, dijo: «Es que yo no soy tailandés, soy laosiano». Se refirió a las frutas y verduras con palabras que su madre no reconocía, pero descubrió que era laosiano. Cuando le llevaron por la zona, se observó que conversaba en laosiano con los amigos de esta persona que creía haber sido. Hablaba tailandés con acento laosiano. Este es uno de los ejemplos de la denominada xenoglosia pasiva. Este otro caso de religión cruzada es bastante interesante. Se trata de Wiyanama, quien era un niño de aldea budista cingalesa que recordaba haber sido musulmán de Kandy, la capital de la isla de Sri Lanka. Tenía unos 4 años y medio cuando empezó a hablar de la vida anterior, que contrastaba con la actual. Su familia anterior comía carne. Él mismo dijo: «Tenían electricidad y agua corriente en la casa, y adoraban sin ídolos». Los hábitos alimenticios y las preferencias de vestimenta de Wiyanama diferían de los de su familia, pero estaban en consonancia con los de la comunidad musulmana de Kandy. Comenzando cuando tenía 3 años y medio, un año antes de que comenzara a hablar sobre su vida anterior, Wiyanama se sentaba en la cama durante la noche, cruzaba las piernas y murmuraba palabras en una variedad de tamil hablado por los musulmanes de la isla. Después de 5 minutos se acostaba y volvía a dormirse. Wiyanama todavía hacía esto a los 11 años, cuando Stevenson lo conoció. Como la familia no quería exponerle a la comunidad musulmana, el doctor aprovechó que a veces también usaba tamil durante las horas de vigilia. Stevenson obtuvo una grabación del discurso nocturno de Wiyanama y se la reprodujo a un musulmán en Kandy. El hombre identificó varias de las palabras como características concretas de su comunidad de hablantes. Quedó muy impresionado por la pronunciación del niño, que, según él, hablaba como un nativo. Este otro caso es de la India. Las diferencias de casta y circunstancias socioeconómicas ocupan un lugar destacado en el caso de Kumkum Verma, una niña de un pueblo indio que recordaba ser una mujer de una ciudad cercana. Sus recuerdos eran lo suficientemente extensos como para rastrear a la persona que recordaba, y muchos de sus recuerdos fueron confirmados. Kumkum reconoció a varias personas de su vida anterior cuando las conoció. Su personalidad era muy similar y se comportaba en varios aspectos como la mujer que creía haber sido. Era notablemente más religiosa que sus hermanos, permanecía en el santuario familiar más tiempo que ellos y mostraba una preocupación inusual por los mendigos, todos hábitos que eran de la propia difunta. Muchos de estos rasgos de comportamiento persistieron en su adolescencia, mucho tiempo después de que sus recuerdos de la existencia previa se desvanecieran. Cuando era joven, Kumkum tendía a hablar sobre la vida anterior en tiempo presente y estaba tan absorta narrando sus recuerdos que a veces parecía no darse cuenta de su entorno. Hablaba con un fuerte acento de ciudad y usaba varias expresiones dialécticas comunes de allí, y que además no se encuentran en los pueblos de los alrededores, incluyendo el suyo. Ahora viajamos a Italia. La xenoglosia recitativa difiere de la xenoglosia receptiva y pasiva en que carece de cualquier sugerencia de un dominio subyacente de una lengua no aprendida. Muchos casos de aparente xenoglosia recitativa se han basado en la llamada criptomnesia o directamente son falsos. La verdadera xenoglosia recitativa refleja el lenguaje empleado de manera similar en una vida anterior, por ejemplo, en canciones o cánticos memorizados. El primer ejemplo registrado ocurrió en el caso italiano de 1911 de Bianca Battista. Bianca fue reconocida como la reencarnación de una hermana que había muerto unos años antes de que ella naciera. Su madre estaba embarazada de 3 meses de ella cuando vio la aparición de su hija fallecida, quien le anunció que regresaría como la niña que llevaba en su vientre. Bianca se parecía mucho físicamente a su hermana y tenía una personalidad muy similar. Ella nunca afirmó tener ningún recuerdo de la vida anterior, pero una noche sus padres la escucharon cantar una canción de cuna francesa que la exniñera de su hermana solía cantar para tratar de poner a la niña a dormir. Bianca sabía solo unas pocas palabras de francés que había aprendido de sus hermanas mayores. Su padre le preguntó que quién le había enseñado esa canción, y ella respondió: «Nadie, la recuerdo por mí misma», y reanudó el canto con un perfecto acento francés. Este otro caso es particular y se relaciona con la mediumnidad. Se trata de la húngara Iris Farksadi. Iris, quien fue objeto de una reencarnación de reemplazo,
Fue un tipo de caso no muy habitual que se relaciona con conceptos como la mediumnidad o la implantación álmica. Ella ejerció como medium espírita. Utilizaba su cuerpo para dar comunicación a aparentes espíritus, algunos de los cuales permanecían en control después de que las sesiones se terminaran. Cuando tenía 15 años, una asistenta española de 41 años que se hizo llamar Lucía Altárez de Salvio tomó el mando, pero no se fue. Lucía hablaba español, no entendía el húngaro y poco a poco aprendió alemán, el idioma que hablaba la familia de Iris. Dijo que había muerto 3 meses antes en Madrid, dejando a su marido y a varios hijos. Después de la transformación, Iris encontró un nuevo talento en la cocina y disfrutaba cantando canciones en castellano. Sin embargo, los investigadores no encontraron un registro de esa Lucía en Madrid. Lo único que pudo verificarse fue la extraña y repentina capacidad de Iris para hablar en español como si fuera nativa. Este otro caso pertenece a la comunidad drusa del Líbano. Una niña drusa libanesa llamada Nawal Daw era muy aficionada a la música india y tenía una fuerte preferencia por los estilos de vestimenta indios. Se negó a aprender árabe y hablaba consigo misma en un idioma que sus padres no reconocían. Cuando tenía 4 años, sus padres la llevaron a un sitio turístico popular en el Líbano. Allí vio a un grupo de indios sijs y corrió hacia ellos, hablándoles en su idioma. Parecían entenderla e interactuar naturalmente con ella. Desafortunadamente no hablaban árabe, por lo que no pudieron comunicarse de manera efectiva con los padres de Nawal, quienes tuvieron que arrastrarla para llevársela cuando llegó el momento de irse. Tras aquel suceso y durante un tiempo, Nawal dejó de hablar completamente. Al año siguiente comenzó a hablar en árabe con sus padres, y cuando Stevenson la conoció, cuando tenía 9 años, había olvidado el idioma de su infancia. Cuando Stevenson le presentó a un hablante nativo de hindi y panjabi, ella tampoco mostró signos de comprensión, por lo que no pudo verificarse. La mayoría de los otros niños que han usado palabras extrañas para sus familias no han tenido la misma oportunidad. Una es Simone, una chica brasileña cuyo caso fue estudiado por Stevenson y Hernani Andrade. Cuando empezó a hablar, la propia Simone usaba palabras y frases en italiano de vez en cuando. Una vez, cuando su madre vino a despertarla, Simone la llamó Mammina en lugar de Moe. Más tarde, ese día, su madre le contó a una amiga lo que había dicho Simone. La propia amiga dijo: «Aquí nadie habla italiano», a lo que Simone respondió en italiano que ella sí. Su abuela tomaba notas de todo lo que decía sobre su vida en Italia. Entre los 2 y los 5 años lo estuvo usando de forma recurrente, pero como no había hablantes de italiano en su ciudad o su familia, no tuvo la oportunidad de usarlas en una conversación. Tampoco fue posible identificar a la persona cuya vida recordaba, aunque describió un barrio donde había vivido y aparentemente muerto en Roma. Como vemos, en gran parte de los casos nos encontramos con el recurrente fenómeno del olvido. Parece que aquello que los niños recuerdan a edades tempranas tiende a desvanecerse según avanza su crecimiento y su exposición a patrones sociológicos y culturales que conforman la vida presente. Asimismo, en los casos de xenoglosia resulta clave el factor fonológico, es decir, la capacidad de romper con las tendencias que toma el tracto vocal en el idioma al que el niño está expuesto, para reproducir fenómenos lingüísticos y sonidos que no deberían formar parte de su repertorio, así como léxico foráneo que no se asemeja a las palabras que conforman el idioma que le rodea.